sueño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Se implantan en la imaginación imágenes a modo de fotos creadas por ordenador. Hablamos de estafa multimillonaria y sabotaje al ser humano, negándole su naturaleza. Quien desconoce el mundo no se puede conocer en esencia. Bueno, que nos sigue a todos, ¿no? De alguna manera creo que su canal no le está haciendo honor a los números, más allá de que, claro, tendrías que salir un poquito más seguido si se quiere, pero la verdad que el laburo que te tomás, por lo menos para mí, es de lo más prolijo que hay en términos hoy en día, ¿no? Tal vez en otras épocas había como otra necesidad y tal vez se salía un poquito más a lo rudimentario hablar de todo esto, pero creo que tu trabajo en el habla hispana está de ahí al nivel del de Tabú Conspiracy, ¿no? Que sube esos fragmentitos de mediciones a larga distancia. Así que yo agradezco todo el esfuerzo que te tomás. Un poco la idea del directo de hoy es esa, justamente primero dar a conocer tu trabajo para todos aquellos que no te conocen y también de compartir, porque, bueno, te vengo siguiendo desde hace bastante tiempo y siempre que subís algún material nuevo, es digno de ser compartido. Voy a saludar a Sin Cortes al Show, que siempre está acá apoyando al financiamismo internacional desde Massachusetts. No sabía que usted estaba en Massachusetts, querido Sin Cortes de Show. Pero bueno, nada, Leo, gracias. Ahora después volvemos a hacer la presentación como corresponde, mientras se van sumando gente acá al chat. Vale, agradecido, Iru, de poder compartir este material, que tal como tú lo dices, es un material comunitario, ¿cierto? Lo vamos recopilando de distintas fuentes. Y eso es lo lindo, porque en realidad son de distintos países, con distintos idiomas, son comunidades que se arman, no sé, por Flatter Hungría, Flatter Reino Unido, Flatter de Brasil, y todos van recopilando el material y son los primeros en apuntar a aquellas pruebas o aquellos videos que valen la pena desde la localidad. O sea, por ejemplo, el que detonó el programa al que tú hacías referencia en mi canal fue un video que subió el canal 104 Plus, que es un canal italiano, ¿ya? Haciendo eco de una publicación de un diario italiano que después empezó a resonar por muchas partes y lo terminó compartiendo No Estoy de Broma. Exacto. Y a partir de eso yo hice un compilado que hoy día vamos a revisar, que está bastante bueno, con observaciones bien potentes. Así que bueno, es un trabajo, digamos, comunitario, internacional, donde vamos, sin conocernos, nos vamos uniendo, digamos. Coincido, maestro, coincido, y podríamos ya arrancar, lógicamente, dándole la bienvenida a todos aquellos aquí presentes. Seguramente muchos más se vayan sumando. La idea del programa de hoy es, al igual que el de todos, que compartan, que se suscriban a ambos canales. Ahora vamos a mostrar el canal de Leo, lógicamente, y que de alguna manera esta información se vaya expandiendo, se vaya esparciendo, porque creemos que es de vital importancia, por lo menos desde el punto de vista técnico, que creo que es donde más hincapié hacen este tipo de observaciones. Para quienes no lo conocen, Leo Chavarría tiene su canal de Reino Utopía. En este momento hay 2.440 suscriptores. Vamos a poner el link en la caja de comentarios, después en el comentario fijado, lógicamente, pero que lo pongo en este mismo momento en el chat de YouTube. Había estado reviendo, excelente el debate que tuviste con el muchacho de Cartesiano. Con Cartesiano, sí. Sí, mírenlo, la verdad que está muy bueno ver cómo de alguna manera se van desarrollando debates prolijos, en el cual, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. No voy a hacer ningún spoiler, pero ahí está para quien lo quiera ver. Entonces, el canal de Leo, Reino Utopía, ¿sí? Gran canal. Información Utopía, con una E adelante de Iru. ¿Cómo? Con una E adelante de la U, Utopía. Perdón, tenés razón, yo digo Utopía, es verdad. Reino Utopía, Reino Utopía, ahí está presente.
Como siempre agradezco a todos aquellos que se dan una vueltita en nurparatodos.com.ar, aquellos que se han sumado a los Zooms semanales y a todos los que me apoyan también en nptmedia.tv para poder mantener estos proyectos, incluyendo este mismo aquí en YouTube, así que también agradezco a todos los que me apoyan con el like, con la suscripción y con la membresía, lógicamente. Déjenme que vamos a agregar a esta escena para que quede todo bien prolijo. Déjenme que hacemos así. Y le vamos a poner el cuadrito de color azul como se merece el invitado de hoy. Ahora sí, entonces, estamos ya de alguna manera prontos a contar un poquitito de lo que, mira, acabas de subir un video, ciencia fake, después me lo voy a ver, 10 minutitos, pero lo que disparó este directo llamado fue este vivo que tuviste, donde estaba Sí, justamente Gino y Rafa Varas acompañándote, donde sí, preparaste un PowerPoint que hoy vamos a reverlo y que incluso lo has mejorado un poquito, sí. pero me interesó, y ahora te doy la palabra, Leo, me interesó porque justamente me parece muy importante cada tanto. Yo en mi canal, vos sabés que abordo la temática de la cosmovisión, ¿no? Si se quiere decir, en contra de la doctrina copernicana, desde muchos aspectos. De los que más me gustan, obviamente, son los filosóficos, los históricos, la parte cultural y obviamente la parte de mostrarle a aquellos nuevos el principio de autoridad de las agencias espaciales, donde todavía por suerte nos siguen dando de comer en el sentido de los fallos y las incongruencias que van teniendo. Cada vez son menos, lógicamente, pero todavía están ahí para quien las quiera ver. Sin embargo, no soy tanto en estas épocas, de hacer recordatorios así, ¿no? Técnicos en cuanto a mediciones, observaciones, larga distancia, fenómenos ópticos y demás, pero cada tanto creo que es necesario, porque no solamente el público se renueva, sino que lo bueno es que nueva gente que se suma al cuestionamiento trae nuevas evidencias y nuevas observaciones. Exacto, exacto. Yo también creo que es muy bueno hacer esto, hacer un recuento, porque tal como tú dices, van apareciendo nuevas evidencias que son bastante potentes. De hecho, hay una especie como de competencia a nivel fotográfico por obtener la foto de mayor distancia, con mayor nitidez, cosa que vamos a ir revisando el día de hoy. Así que sí, está muy bueno porque de hecho siempre hay gente nueva, digamos, en esta comunidad y está bueno, digamos, revisar. Sobre todo el video parte, ya lo vamos a ver, con una observación del año 2016 de Yoshua Nowicki, que fue muy detonante para muchos. Exactamente. Vamos a hacerlo así para emprolijar. ¿Por qué es importante, al menos, esta forma si se quiere, de comenzar el cuestionamiento para muchos? Lo estoy también diciendo a aquellos que tal vez sean nuevos en la temática y la quieran abordar de un punto de vista honesto, ¿no? ¿no? Y decir, ¿por qué hay mucha gente o cada vez hay más gente, ya son decenas de millones de personas, que ante todo gasto económico y esa cuestión de empeñarse en sostener la doctrina copernicana a través de la televisión, ¿no? Dígase esto, noticieros que muestran a los astronautas en sus caminatas espaciales, documentales, el propio NASA TV, ¿no? Las propias agencias espaciales europeas, chinas y demás, manteniendo ese show de cohetes espaciales? ¿Cómo puede ser que eso no cale hondo, ¿no? En el subconsciente y en el consciente de las personas, y sin embargo haya cada vez más gente cuestionando la forma de la Tierra? Bueno, es muy simple, la respuesta está al alcance de todos. Nosotros, cuando nos metemos en la temática de Tierra plana, sabemos, obviamente, que hay un montón de otras cuestiones que tienen que ser reinterpretadas, específicamente las que hacen, de alguna manera, las que se orientan a los cielos, al espacio exterior, eclipses, estaciones del año, si se quiere, no sé, distancia al Sol, tránsito de Mercurio o de Venus, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de fenómenos nadie puede ir, por más que le hayan puesto la palabra física al final de la palabra astro, astrofísica, no se hace física, simplemente porque para hacer física tenemos que ir ahí y de alguna manera interactuar. Si no es física teórica, lo cual no quiere decir que invalide o no, pero hay demasiadas premisas que hay que asumir como verdaderas sin haberlas comprobado e incluso existiendo la posibilidad de ser explicadas de otra forma.
repito, como los eclipses, específicamente el selenelio, o el tema de las estaciones del año, o el tema de los tránsitos planetarios, o las órbitas, o la kinemática de los planetas, por qué se pueden estar moviendo, cuáles son las fuerzas que interactúan, etcétera, etcétera, de un modelo electromagnético. Sin embargo, la premisa inicial, que es la que fundamenta las explicaciones, ya sea para un modelo o para el otro, parte de si el horizonte se curva o no se curva. Y lamentablemente para el modelo oficial, cuando uno pone a prueba la curvatura, que es la piedra fundamental detrás de toda esta discusión, nunca se han podido escapar de tal vez uno de los peores errores que han tenido que justificar a lo largo del tiempo. Yo no sé si tal vez no previendo de que en un futuro la humanidad iba a tener un acceso a tecnología para ponerla a prueba, pero lamentablemente no se pueden desdecir de aquella observación de aquel griego que nadie conoce, que vio el barco desaparecer, primero el casco, luego el mástil, y la única explicación que tuvo era una cuestión geométrica. Y nadie la quiso poner a prueba en el mundo científico, nadie, no hay un solo tratado, un solo texto en donde algún inconsciente se atreviera a refutar. Le han refutado las órbitas circulares a Copérnico, ¿no? Y apareció Kepler con le han refutado a Maximilian Gell la distancia de la Tierra al Sol, le han refutado a nadie que yo conozca al menos dijo, che, ¿vamos a poner en duda alguna vez lo del barquito del griego ahora que aprendimos de óptica, que tenemos mejores equipamientos? ¿Nadie? ¿Vos, Leo, conocés a alguien de la No, ciencia? no. Es un aspecto, sí, impactante, digamos, porque la ciencia debería estar para eso, ¿no? Para poner en duda y para hacer pruebas y experimentar. Y no darlo por sentado como se hace siempre. Aún cuando nosotros hemos mostrado a través de múltiples medios que hay otros factores que pueden explicar la pérdida inferior en una visualización de larga distancia. Que es lo que vamos a Entonces, ver, obviamente. claro, lo vamos a revisar, de hecho, con un par de experimentos que también se hacen cargo de eso, ya que del otro lado parece que hacen oídos sordos, digamos. Totalmente. Entonces, del barquito, obviamente a la modernidad, hay cosas que sí han cambiado, pero que, sin embargo, aquellos que intentan, ¿no? De alguna manera desacreditar el terraplanismo, se olvidan. Pero básicamente lo que cambió en el tiempo fue que ahora no es un barquito simplemente, porque eso lo podemos poner a prueba y demostrar que no es así, sino que se actualizaron ciertos ejemplos y ya se hablan de edificios, ¿no? O de montañas, pero los que les conviene al sistema, los que le conviene por lo general al sistema, gracias a Carlitos Brown por el apoyo al terraplanismo internacional, maestro. Y entonces nosotros lo que decimos es, claro, obviamente, pongamos a prueba el barquito, pongamos a prueba las ciudades, pongamos a prueba las montañas, y vayamos incluso a los casos extremos y utilicemos tecnología que ni los griegos tenían, ni tampoco tenían los de la Edad Media, ni tampoco tenían los del Renacimiento, ni tampoco tenían los de la Ilustración, si se quiere, y que tampoco tenían los aventureros del siglo XX, sino que tuvimos que esperar hasta muy, muy pasada los mediados del siglo XX, justamente como para empezar a tener tecnología al alcance del ser humano de a pie para empezar a poner a prueba esto. Y sin embargo, no lo pusieron nunca a prueba, siempre siguieron apuntando hacia las estrellas y confabulando teorías en base a ninguna evidencia empírica. Así que entre el PowerPoint que yo tengo aquí, más lo que tiene Leo, vamos a ir de alguna manera mostrando algunas de las fenomenologías involucradas a la hora de tener en cuenta la larga observación, pero sobre todo en ejemplos extremos de los cuales hoy cada día van surgiendo más, y eso no es posible en la Tierra esférica que nos han contado. Así que, Leo, voy a pasar a compartir tu pantalla. Dame un Perfecto. segundo que la acomodo. Y vamos haciendo un tándem, si te parece. Vale, encantado, Iru, muchas gracias. Ya, repito, mi agradecimiento por la invitación. Esta me parece que es la segunda vez que participo en tu canal. Encantado de compartir material y de abordar este ángulo técnico, digamos, que es muy útil para muchos, sobre todo aquellos que se apoyan más en la geometría, en la matemática, sobre todo hablando de geometría, específicamente del terreno sobre el que habitamos. Así que empecemos este recorrido, ya que como te comentaba, parte acá
con la observación de Yuichi Nowiki que hace en el año 2016, ya estamos casi a los 10 años de esa observación, desde el gran Mare State Park, ya en la otra costa, la costa al frente de la ciudad de Chicago, a unos 90 kilómetros de distancia más o menos. ¿Ya? Voy a poner el video, me avisa si se ejecuta bien el video. Perfecto. ¿Ya? Este es un time lapse, ¿ya? Donde se empieza a apreciar en la medida en que oscurece, ya con mayor nitidez, se empieza a apreciar que empieza a aparecer la ciudad y también, o sea, aparecen las primeras luces de los edificios más altos y después aparece el borde costero que tiene una altura menor. Obviamente, si uno se pone a estudiarlo en detalle, va a ver que en la parte inferior hay algunos reflejos, algunas especies como de fata morgana que se empiezan a superponer, pero en definitiva, ya lo que logramos ver en la parte final es, diría yo, toda la línea costera de edificios y las luces de los edificios más altos, ¿ya? Estamos hablando de una distancia de 90 kilómetros, ¿cierto? A una altura que en realidad no la tengo específicamente, pero estuve Yo la tengo, investigando. yo la tengo. ¿Tú la tienes? Sí. Más o menos, ¿cuánto sería? Porque entiendo que el parque, el Grand State Park, tiene alturas variables y hay puntos más altos que otros. El más alto, ponte tú, tiene 100 metros. ¿Ya? Exactamente. Mirá, déjame que acá comparto un cachito mi pantalla. Este es la famosa observación a unos 57 millas del Chicago. El audio ustedes no lo están escuchando, pero no importa, está ahí escrito la distancia del observador y la altura está en el State Park. Están ambos, el tema es que ambas están elevadas. No es solamente que sobre el nivel del mar estamos hablando, ¿no es cierto? ¿No? Si uno calcula, el observador está a 600 pies, no sé si querés convertir 600 pies sobre el nivel del mar. 600 son más o menos 100 metros, 90 metros. A ver, ok, pero el Skyline de Chicago 180 metros, perdón. Está 77 pies sobre el nivel del mar. Entonces, bueno, ¿no? Se restarían, obviamente. Claro, solamente tendríamos acceso a la última parte, digamos, las luces de los últimos pisos de los edificios más altos que tienen 300, 400 metros. Exactamente. Entonces, haciendo los cálculos, básicamente, esto tendría que haber más o menos unos 1600 pies de curvatura, pies a metros, serían más o menos unos 487 metros de caída de curvatura. Entonces, acá lo que plantea, obviamente, es que el edificio más alto tiene 1450 pies. Por lo tanto, 440 metros. Exactamente. Entonces también debería estar por debajo de la curvatura. Lo que está haciendo alusión es, obviamente, a esta serie de edificios, ¿no? Tenemos la Torre Willy, la Trump International, la Residencia. Acá pueden ver de las torres más altas que hay en Chicago, 442 metros, 423 metros. Esta también es otra filmación de Joshua Nowicki, que fue el 5 de mayo del 2016, en donde claramente acá también se puede ver cómo no solamente se va deformando un poco los edificios que están pasando por ese cambio térmico, sino que comienzan obviamente a aparecer luces mucho más atrás y muchísimo más bajo que los 300, los 200 y los 100 metros. Sin embargo, siguen ahí apareciendo y como vos bien decís, esto trajo bastante ruedo, porque esto no lo tengo acá el video, pero ustedes ya lo sabrán. Perdóname que tome un cachito la palabra, Leo. Esto estuvo muy bueno porque fueron de las cosas que más trajo, más mediático se puso. ¿Por qué? Porque esto lo agarró un noticiero en Estados Unidos, este muchacho que está acá en cuestión, y que está aquí. Y lo comentó porque, claro, era muy raro que se viera eso. Entonces, este personaje salió a decir
que esto era un espejismo superior invertido y no sé qué y no sé cuánto, y empezó a recibir una cantidad de correos electrónicos infernales, pero tremendas, y tuvo que salir después a contestar y explicar diciendo que, bueno, es verdad, él se había equivocado, no era un espejismo superior invertido, que en realidad era un lumen y que todo se encontraba en una mala interpretación semántica, que en realidad él se equivocó y lo que quiso decir es que era un lumen. Pero claro, cuando uno va a la palabra lumen, lumen no tiene nada que ver con un espejismo superior y peor aún, si fuese simplemente lumen, lo cual es que el objeto Claro. que se está viendo y lo que ves cortado es por el lumen, es justamente por la refracción atmosférica más la distancia y la perspectiva. Pero el looming es un efecto de magnificador, digamos, un efecto lupa. Exacto, exacto. Entonces no trae cosas de vuelta detrás de la No. curvatura. No, 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 en absoluto. Claro. Por eso te digo que justamente el looming, en este caso, que es lo que sucedió, no tiene nada que ver, tiene que ver con este fenómeno que está acá, este fenómeno que está ahí, en donde un objeto que siempre es visible, por ejemplo, esta montaña, puede sufrir contracciones o ensanchamiento, pero porque el objeto está ahí, no Claro. porque esté por detrás oculto y se eleve para que vos lo veas, ¿no? Lógicamente no tiene ningún sentido. Vuelvo a tu pantalla, querido Leo. Vale, vale. Sí, en este punto, y siendo esta la observación de menor distancia que vamos a mostrar hoy día, ya en 90 kilómetros, este es nuestro punto de partida, ¿ya? Es bueno recalcar esto de los efectos que están involucrados en estas observaciones, donde en el fondo pasamos por capas atmosféricas, por así decirlo, pasamos por aire, ¿ya? Por aire de distintas densidades, ¿ya? Que además tienen distintas temperaturas. Entonces, eso se transforma en una especie como de filtro, ¿ya? Que puede hacer que las cosas suban o bajen, se compriman, se ensanchen, como tú decías, se estiren, se aplasten, ¿ya? Y me gustaría mostrar un experimento que lo puse hace poco en mi canal, que es espectacular porque es muy claro respecto a esto, cómo se aprecia el efecto de una manera muy, muy clara. No sé si te parece compartirlo. Adelante, maestro, sí lo tengo visto, lo tenía también yo para mostrarlo, así que perfecto que lo muestres Sí, vos. sí, sí. Ya, perfecto. Bueno, este es el canal Sky Free, entiendo que se llama. Sí, esta chica que hace este experimento, ¿ya? Y lo que hace, vamos a poner acá el setup. Vamos a ver si lo logro enganchar en la parte. Es bastante largo el video, entonces prefiero. A ver, pongámoslo Tenemos ahí. tiempo igual, ¿eh? Sí, tenemos tiempo ya. Claro, Bueno, entonces estas cositas amarillas son sensores de temperatura. Entonces ella hace un setup, una especie de caminito, ¿ya? En el suelo, que está obviamente plano en su casa, y hace este caminito con sensores de temperatura puesta a una distancia regular, ¿ya? Y paralelo a eso pone unas piezas de Lego ordenadas también a la misma distancia regular y una cámara en el eje central de esta configuración. Allá al fondo pone una cámara, ¿cierto? nivelada, lógicamente. Claro. Entonces pone estas piezas de Lego, ¿cierto? En el otro lado, ordenadas también a una distancia regular. Ahí salen las distancias a las que están. Y por el otro lado, los sensores de temperatura están, digamos, conectados a este display que te va a ir mostrando la temperatura que hay en esos sensores en ese momento. Entonces, por ejemplo, acá se puede ver que el sensor más lejano está a 21 grados, 19 grados, esa es la temperatura inicial del experimento, y las piezas de Lego se empiezan a, digamos, fugar por la perspectiva de manera normal, sin ninguna distorsión hasta el momento. Exactamente. ¿Ya? La verdad que es un excelente experimento en un ambiente controlado. Creo que es la primera vez que yo vi que alguien pusiera justamente sensores de temperatura
y hiciera una réplica a escala, porque a nosotros muchas veces se nos critica, al modelo oficial no, porque tiene todas las de ganar, ¿no? Pero a nosotros se nos tilda de austeros, ¿no? A la hora de mostrar este tipo de fenómenos, por ejemplo, comprimiendo lo que serían kilómetros de atmósfera con un sheet, ¿no? Con una lámina de Fresnel. Y Claro. mostrando un barquito que se va alejando para atrás en una mesa y mostrándolo con o sin la lámina de Fresnel y viendo cómo desaparece la parte de abajo primero que la de arriba, ¿no? Generando ese efecto de Fata Morgana, de Lumin, etc. Y entonces te dicen, no, pero con eso vos no podés simular la realidad. Bueno, después te vas al caso de la pecera, en donde esto está hecho incluso en un documental, ¿no? Perdón que te Sí, interrumpa, pero adelante. para que quede claro, ¿no? Porque yo sé que muchas veces esto lo ve gente nueva. Entonces después te vas al caso de, como te digo, de la pecera, en el cual ya deja de ser una cuestión más austera. ¿Por qué? Porque simplemente pasa a ser, ¿no? Esta sería la versión austera, ¿no? Esta versión que nos dicen austera y no sirve. No sirve porque vos acá estás haciendo esto, aquello, lo otro, ¿no? Bueno, yo lo he simulado en computadora, tampoco sirve, ¿no? Que la computadora te muestre lo mismo que te muestra la lámina Fresnel, tampoco sirve. En este caso era una ciudad. Mostramos lo de ellos, ¿no? Lo de la parte del Skyline de Chicago y demás, mostrando lo que significa el looming, la refracción. Después sale este tipo a desmentir, ¿no? Y a decir, bueno, en realidad técnicamente es un looming, es un error semántico, no va a volver a ocurrir, pero no dijo la Tierra es plana. Después venís acá y decís, bueno, vamos a la pecera. La pecera, esto está hecho en un documental, es una investigación de un documental que muestra, francés, muestra cómo simular la Fata Morgana en una pecera con distintos fluidos, donde hay agua dulce, agua salada, y lo puede mostrar en un ambiente controlado. Y ellos mismos dicen, miren, este es el fenómeno de la naturaleza. Y yo este fenómeno de la naturaleza lo puedo replicar y lo puedo acomodar, puedo generar el doble espejismo superior, el espejismo superior invertido y la propia observación directa, como se ve en la naturaleza. Y te muestran el ejemplo de la naturaleza. Y eso sucede, ¿por qué? Porque el objeto siempre está a nivel y siempre está a la vista. Si yo este papel que tiene escrita la palabra Fata Morgana lo pongo por abajo de la pecera, obviamente en ese momento que está por debajo de la pecera, esto no va a suceder. No va a suceder porque el objeto no está alineado. Entonces, no hay, ¿viste? No hay poronga que les venga bien, diríamos en Argentina, porque ellos te muestran a un Bill Neal en un Disney Channel con el agua hecha curvada en plástico, con un barco con la calavera de las calaveras de Colón, moviéndolo, y eso está bien para demostrar que la Tierra es una esfera. Ahí nadie dice que es austero, ¿viste? Ahí está bien. Entonces, ya no hay nada que les venga bien. Bueno, ahora pasamos a ya una cuestión incluso térmica, como está mostrando Leo querido ahí en el directo. No, es muy bueno este experimento, porque mira, lo que hace la chica en este punto es que teniendo esta configuración, habiendo esa temperatura de 21, 19 grados, una temperatura controlada, muy agradable al interior de donde ella vive, abre la puerta, ¿ya? Y afuera hay otra temperatura, está mucho más helado. Entonces, se empieza a ver, y le voy a poner play, pero adelanto, de que en el display, acá donde están las temperaturas, se empiezan a cambiar, empiezan a bajar las temperaturas raudamente, y al momento en que bajan las temperaturas tenemos cambios en la visualización de los objetos. Mira. Ahí abrió la puerta, ¿eh? Exactamente. Y ahí está acelerando un poco y vemos cómo bajan las temperaturas en el sensor. Vamos en los 10 grados, 12 grados. Y fíjate lo que está sucediendo con las piezas a la derecha. 8, 7 grados. Acelerando más, 4, 5 grados, 9 grados. Y es muy notable cómo la última de las piezas ya casi deja de verse la parte roja. La última pieza empieza a perder mucho de la parte roja y ahora lo que va a hacer es poner un láser al centro como para hacerlo más evidente. Pone el láser, de nuevo volvimos a la temperatura inicial.
Ahí abrió la puerta, empezó a bajar la temperatura. Y ahí se nota claramente el efecto, como ya las últimas piezas del Lego empiezan prácticamente a desaparecer en un orden decreciente y exponencial, lo que da la sensación de cierta radialidad en el efecto. ...4 o 5 grados de temperatura. El centro del láser ya no se ve. Ya no se ve, ¿no? Totalmente. Mucho ahora de la parte roja de los Legos no se ve. Demostrando o sea, lo clave que es la temperatura en relación a la observación, ¿no? Claro, claro. Entonces, después uno puede explicarse efectos que suceden acá en la realidad, como lo que se muestra siempre en el lago Pontchartrain, ¿cierto? Como No, te iba a es- decir, el lago Pontchartrain yo lo abordé específicamente y simplemente hay un video donde lo muestran desde una ventana en un colegio, que en esa ¿ya? misma observación ya se están desmintiendo a ellos mismos, porque aparte se está viendo, en esta que vos mostrás no, pero hay en una, de hecho tenemos un compañero, Tony, que ha hecho el modelo en 3D y que justamente muestra que, lo estoy poniendo acá para que quede en pantalla, maestro. Esto es Vale, vale. un típico caso de deshonestidad intelectual que utiliza la gente que aboga por la tierra esférica, porque ellos lo que muestran es, primero que nada, muestran el tema de, por ejemplo, ¿no? En los análisis que se hacen, ellos muestran cuestiones que, espérate que me confunda a veces, creo que es la que tengo que desactivar, es esta, sí. Acá, por ejemplo, cuando uno hace la observación esta, esto se ve desde una ventana, acá se puede ver el efecto Fata Morgana, cómo ya se está espejando, por eso se ven los mismos puntitos, se ve la Tierra que continúa y demás, pero en la Sí. observación, ellos acá se están solamente diciendo, por observación están diciendo, ¿ven que se curva? ¿Ven que se curva? Entonces se quedan en observación. Sin embargo, por ejemplo, si esto fuese realmente la curvatura de la Tierra, más atrás está este radar, está este globo, especie de radar, no sé si es un tanque de agua, un radar, lo que fuese, que eso ya no se debería ver por una cuestión de la altura que tiene, no se debería ver si esta es la caída de curvatura que tiene. Pero el otro tema es que, como vos bien mostrás ahí, ¿no? Acá para hacerle zoom, o sea, era simplemente una cuestión de entender que esto es una compresión atmosférica y que moviendo, oyéndose con un dron y elevándose y demás, todo ese efecto simplemente desaparece. O sea, pero no han profundizado, la mayoría de la gente va y quiere confirmar su sesgo, entonces no terminan de profundizar, no van a esa honestidad intelectual en donde se elevan, lo muestran de costado y entonces uno puede determinar con mayor precisión si lo que está sucediendo es algo geométrico o es algo que tiene que ver meramente con una cuestión óptica. Acá hay una visión lateral del dron en donde muestra cómo el puente está totalmente a nivel, hay una elevación en el medio, pero por una cuestión técnica que no tiene nada que ver con la curvatura de la Tierra, son varios fragmentos que se elevan, gracias a Sergio por el apoyo. Y después hay, como te decía, al menos en el modelo 3D que hace nuestro compañero, poniendo las medidas oficiales y demás, y emulándolo, esto no debería verse, debería estar tapado. No solamente eso, sino un montón de la línea forestal que está por detrás y varias cosas. Entonces, gracias Claro, a Manuel también hay por cosas. Continúo contigo, amigo. claro, claro. Entonces, esto es lo que podríamos llamar un cherry picking, apuntar a una fotografía que se da en unas condiciones, digamos, específicas, y te agarras de eso y te olvidas de que en cualquier otro día se puede ver la secuencia de torres o el puente completamente recto y fugado, sin mayores distorsiones.
Así que, pero estaba muy interesante a raíz de este videito, digamos, donde lo que pudimos ver es que la temperatura tiene un impacto en este tipo de observaciones, sobre todo en la última franja, ¿ya? Y con los objetos que van más distantes, porque aquí la chica hacía también el hincapié en que se aumentaba, ¿cierto?, esta distorsión en la medida en que los objetos se alejaban. Así Es la que, clave, de hecho, por eso yo a veces lo tomo de manera chistosa, pero digo, pucha, loco, nos estamos quedando con la observación de un barco visto por un griego y tuvo que pasar 2000 años y aparecer el colectivo, el movimiento, las personas que empezaron a cuestionar la forma de la Tierra para poner a prueba esa premisa que la siguen manteniendo. ¿Y qué hacemos con los ejemplos que vamos a ver a lo largo de hoy? Que superan ampliamente. Hay casos que tendría que estar 5 kilómetros oculto el objeto, en este caso una montaña, y aparecen ahí. No puede sí. ser que la ciencia no quiera rever este punto, este ítem. Claro, y no puede ser que la gente sea tan dura también, po. Si te están mostrando y los ejemplos son bastante claros, digamos, y son variados, se dan en distintos lugares, distintas personas, incluso hechas por gente que no comulga con este tema, sino que más bien lo único que busca es hacer un logro fotográfico. Exacto. Así que, bueno, pasemos entonces a ir aumentando las distancias con estas fotografías que yo he ido guardando en la medida en que me las voy pillando por distintas fuentes de información. Y ya ahora las ordené y las puse en orden creciente respecto a la distancia. Entonces veíamos al principio lo del lago Chicago, que son 90 kilómetros de una costa a otra. En este caso vemos esta fotografía que está hecha desde la isla de Malta hacia el monte Etna en Italia, y es una fotografía que ostenta 200 kilómetros de distancia. Obviamente es un zoom muy bueno, pero también bajo condiciones atmosféricas que permiten que la costa del otro lado se logre ver a 200 kilómetros. No es cualquier día, ni tampoco es una observación a simple vista. Requiere cierta cámara. Ahí aparece, de hecho, el detalle de la cámara, aquí en la parte de abajo. ¿Ya? Una altura de observación de 90 metros, ¿ya? A una distancia de 200 kilómetros. Y yo voy a hacer el ejercicio, Iru, si te parece, de ir poniendo Sí, por favor. lo que sucedería siempre en el supuesto de si viviéramos sobre una esfera, ¿ya?, a 200 kilómetros, con la altura del observador y la distancia al objetivo. Nosotros tendríamos que tener un ocultamiento de 2.165 metros, ¿ya?, cuando el monte Etna tiene 3.357 metros de alto, ¿ya? O sea, deberíamos verle la parte de arriba, básicamente, si es que en realidad pudiéramos estar sobre una pelota, pero eso no sucede. Vemos la playa, vemos la parte de la costa, vemos toda esta topografía de menor altura, ¿ya? Y bueno, no dan los cálculos a una observación de 200 kilómetros. ¿Ok? Continúe, maestro, continúe. Vale, Yo, vale, vamos dándole, vamos dándole. sí, vamos pasando. Esta es espectacular. Esta me acuerdo cuando hice el análisis del Canigú. Esta es hermosa. Me acuerdo que en su momento una persona terraglobista me decía, no, pero esa foto no vale porque está sacada con un lente infrarrojo. ¿Y qué tiene que ver? Al contrario. ¿Cómo no Claro, vale? claro, mayor claridad, po. Mayor claridad. Perfecto. Sí, es una fotografía muy linda que además se vende. El fotógrafo la tiene por ahí en alguna galería donde se puede adquirir, ¿ya?, en gran resolución. Porque, bueno, está como para convertirla en un cuadro. El monte Canigú, visto desde el monte Carpián a 270 kilómetros de distancia, con una altura del observador de 643 metros. Entonces vamos a hacer el ejercicio nuevamente de poner la distancia al objetivo, 270 kilómetros, altura del observador, 643 metros, y tendríamos un ocultamiento de 2.527 metros, siendo que el monte Canigú tiene 2.784 metros de altura, ¿ya? Una observación muy similar es la que se analiza acá, ¿ya?, donde también está con un lente infrarrojo, ¿ya?, una altura similar, y el tipo hace un análisis, digamos,
de qué es lo que está sucediendo y cómo se comporta la perspectiva, porque efectivamente en la parte inferior del monte parece que hay una parte que se pierde, digamos, que queda demasiado comprimida. Entonces, lo que se analiza acá es, bueno, cómo se comporta la perspectiva cuando se está fugando hacia esa línea del horizonte, y eso explicaría por qué se pierde. También hace un análisis acá con Videiro. Pero una distancia similar, 270 kilómetros, una observación diferente. Y tenemos esta otra también. Pará, antes de pasar a esa, Sí. no, es interesante lo que decís, porque yo me acuerdo, acá compartiendo la pantalla mía, me acuerdo que el Canigú fue un caso muy bueno, porque se da también esa fotografía que vos mostrás, obviamente, ¿no? Con la escala, con el lente infrarrojo y demás, es una cosa espectacular, espectacular. Pero también se da, ahí creo que son 2 veces al año, que claro, como nunca cambió el recorrido del Sol, y obviamente por más que la fe mueva montañas, ni la fe globista copernicana ha movido el Canigú, sigue estando ahí, son como de esas cosas que parecen hechas intencionalmente por la creación, ¿no? Como para, de alguna manera, que el camino es el que muestra la respuesta. En este caso, el camino del sol, hay dos momentos del año que pasa por detrás de los picos del Canigú y logra esa silueta a contraluz, lógicamente, donde muchas veces la fotografía de largo alcance, la competición de fotografía de largo alcance, van e intentan, obviamente, fotografiar este fenómeno, que también tiene que darse condiciones atmosféricas y de temperatura en aquel día, en esos 2 días que sucede esto, que repito, creo que son 2 Claro. días, para ir y tomar la foto y que no te esté nublado, ¿no? Básicamente, como le pasó por ejemplo, a las expediciones que mandaron las academias londinenses y francesas para hacer el tránsito de Venus para sacar la distancia de la Tierra al Sol, que salvo al jesuita Maximilian Schell, el resto de los astrónomos y expedicionistas le tocó día nublado. ¿Qué va a hacer? Bien, entonces cuando uno ve esto, lógicamente, esto es un video encima, está el efecto de ese looming que mencionábamos anteriormente, que se da por una cuestión también de angularidad con respecto al observador, pero hay un dato que es interesante, que es eso mismo que vos mostrabas con los sensores de temperatura en un ambiente controlado. eh, Obviamente que dentro del espectro lumínico, cada frecuencia corresponde, ¿no?, a una velocidad distinta de interacción de la luz con el medio. Y en ese momento, al menos, hay un experimento también que se lleva a cabo en ambiente controlado, que es cómo la temperatura baja, lo estira hacia abajo a la luz. Entonces acá se configura, se pone a una determinada altura, se muestra, ¿no?, cuál es la altura del láser, ¿no?, de la luz de este láser, cuál es la Claro. altura que se obtiene en condiciones de X temperatura, temperatura ambiente sería en este momento. Entonces acá se puede ver el patrón de interferencia del láser proyectado en la pantalla final. Sin embargo, se toma uno de estos calentadores de aire, bueno, calentadores en general, pero lo que se hace es empezar a calentar el aire circundante y fíjense cómo ese patrón de interferencia desciende. Ahora, en lugar de aparecer acá arriba, termina apareciendo ahí abajo. Y hay Claro. algo que se ve similar porque cuando uno ve el Canigú puede ver cómo el Sol, en ese cambio térmico, obviamente, Se se estira, estira digamos. hacia abajo, ¿no?, cambiando de posición aparente a medida que va descendiendo. Sin embargo, no eleva el objeto por estar oculto detrás de la curvatura. O sea, el Canigú es el Canigú. Lo que se está viendo ahí del Canigú es lo que se está viendo del Canigú. No tiene absolutamente nada que ver con que esto esté 200 metros por debajo, 500 metros por debajo, y se está elevando y lo estás viendo de esta manera solamente que para joderte la vida y mostrarte que el mundo es plano, pero en realidad es esférico. Porque, ¿no?, la naturaleza es jodidísima. Para un globerto es prácticamente un demiurgo como para un cristiano, ¿no? O sea, que el mundo te quiere engañar constantemente y el mundo te está engañando de manera constante. O sea, es una esfera, pero todo parece como si fuese plano, básicamente. Claro, cada vez que sacamos una foto a larga distancia, lo que sucede es que lo que estamos viendo es un holograma. Claro, es una Algo muy cosa. complicado, ¿no? Bueno, nosotros somos más simples. En realidad lo que estamos viendo es el Monte Canigú, que está más ahí. Está ahí, Está exactamente. ahí.
Ni más ni menos. No en su totalidad, lógicamente, porque depende de la distancia, pero tampoco se debía ver ese pico de los que se está viendo ahí. Claro, claro. Esta es una observación similar, ya a una altura un poquito mayor, 946 metros, hecho por otra persona. Son personas diferentes las que hacen estas tomas, que resultan ser similares porque alcanzan el objeto y el perfil más o menos se replica. ¿Ya? Esto está un poco más lejos, de hecho a 278 kilómetros, ya a una altura de 946 metros. Y bueno, la calculadora de curvatura es más o menos la misma, el mismo resultado. O sea, tenemos 2.200 metros de ocultación en ese caso, cuando el monte tiene 2.184 y se ve casi completo. ¿Ya? Así que bueno, Canigú, un gran ejemplo. Y este es otro gran ejemplo, Iru. Espera un segundito, maestro, que me gusta el Canigú, pero para que quede en pantalla, me acuerdo que Vale, yo había entrado a Canigú Alush, primero publicado el 13 de julio del 2011, observación del Canigú, este es el video completo. Uno puede entrar acá, gracias a Coque7 por la membresía del canal, acá se puede ver cómo va apareciendo a medida que se va poniendo. Y me acuerdo que había hecho el modelo en 3D a escala, simulando la cuestión atmosférica, tomando esa fotografía vista del Canigú de Monca Peñén, 270 kilómetros de distancia, de la altura de 643 metros, está espectacular realmente. Y bueno, lo había puesto ahí donde tenía que estar y había simulado esa observación, obviamente con las ciudades que se tendrían que ver ahí frontalmente, con y sin atmósfera. Lamentablemente, no sé si lamentable, en realidad vivimos en una atmósfera, si no, no podríamos respirar. sí, Y acá mostraba, ¿no? Incluso porque muchas veces abogaba porque lo que se estaba viendo era que el índice de refracción llegaba a valores nunca antes vistos para justificar su idiotez, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que yo hacía era, en la simulación mostraba cómo el índice de refracción lo que hace es algo que se ve, lo oculta, pero algo que no se está viendo no te lo muestra, como claro. se aboga en la teoría más extremista, podría decirse, más radicalizada del globalismo. Y acá, bueno, iba mostrando las diferentes, a medida que iba pasando el tiempo y demás. Me había No, tomado está un buenísimo eso, un Iru, buen está tiempo, me buenísimo. había tomado un buen No, tiempo en su momento, comparándolo, bueno, mostrando, ¿no? Lo que nos decían desde la oficialidad y esta cuestión que es prácticamente esquizofrénica, creer que el Canigú en realidad está así y por una cuestión del sol vos lo estás viendo acá arriba. Y solamente el Canigú, no ves más nada, no se ve otra cosa. No, no te levanta también las nubes que están acá atrás, el tipo que está comprando pan francés, no, 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 es solamente la montaña que te muestran ahí y nada más. ¿Viste? Voy a decir, déjame dudar, a menos, amigo, déjame dudar. Vuelvo a tu pantalla. no, está buenísimo eso que hiciste, Iru, ese modelamiento, porque bueno, ahí se empieza a ver el impacto del índice de refracción, y el índice de refracción no es más que este desvío de la luz a través de lo que vendría siendo el aire, que tiene temperaturas variables. Ya veíamos Exacto. cómo dependiendo de la temperatura puede aumentar ese efecto, pero siempre hacia abajo, si ese es el tema. Así que bueno, Sí, las veces que está hacia arriba es justamente, no importa si es hacia abajo o hacia arriba, el punto acá es que el objeto con el que interactúa es porque está visible. De hecho, no viene al caso del programa de hoy, también tengo modelado y demostrado lo de que a veces se muestra desde el lado globalista el tanque de butano, que no está oculto tampoco, no está nivelado, está hecho de manera muy intencionalmente fraudulenta, etcétera, etcétera. Lo tengo acá en mi canal subido, la explicación del gas de butano, para aquellos que están metidos en la temática, que saben de lo que estoy hablando. Continúe, maestro. vale, pasemos a este otro ejemplo que es muy bueno, al cual han podido acceder muchas personas. ¿Ya? Esto está en Lanzarote, es una isla, entiendo, ahí de la costa española, hacia el volcán Teide, en Gran Canaria, ¿cierto? Donde, al menos en esta observación, se miden 400 metros de altura del observador y tenemos el volcán a 290 kilómetros de distancia entre Lanzarote y Tenerife,
que es la isla donde está el volcán. Son 290 kilómetros y si nos vamos acá a la calculadora de curvatura, ponemos 290, la altura 400 metros de altitud, ya, y tendríamos un ocultamiento de 3.750, podríamos decir, metros de ocultación, si es que esto estuviéramos sobre una superficie curva con un horizonte geométrico que prohibiría la visualización de los objetos que están detrás de él. Y de hecho, acá en esta imagen se marca esa altura porque el TID tiene 3.715 metros, ¿ok? Cuando teníamos un ocultamiento de 3.750. O sea, básicamente tendría que cubrirlo completo. Así que esta es muy buena. Efectivamente, hay parte de la costa de la isla de Tenerife que se pierde, ¿ya? Pero como ya vimos, hay otros factores que pueden producir eso. Sin embargo, la topografía del monte se ve bastante clara hasta su cumbre, ¿ya? Así que esta observación está buenísima y me encontré con esta foto también, que es una publicación que se dio en Instagram, donde una persona dice: por fin logré, después de tantas veces mirando las nubes y pensando que no iba a poder, este año pude capturar el pico del Teide, que tiene 3.718 metros de altitud, en toda su grandeza, con su impresionante altura dentro del sol. ¿Ya? El momento es perfecto, o sea, el encuadre de esta toma es espectacular. Sí, ¿ya? sí, está muy bonito. Es espectacular. Desde Lanzarote a Tenerife nos separan unos 290 kilómetros aproximadamente, y desde el punto de disparo hasta el pico hay unos 303 kilómetros. Me fui con una sonrisa de lado a lado. Tenía 1 hora para hacer la foto antes de asistir al taller de fotografía que comenzaba a las 7 y la puesta del sol era a las 6:10. Después de capturar el momento, me fui sintiendo una alegría inmensa por haber logrado esta toma. O sea, quedó ahí como un registro espectacular para un muchacho que estaba en un taller de fotografía, más encima, que logra tener el Teide en el centro del disco solar en un día clarísimo. Y es un logro para la persona, es un logro que te aseguro que este muchacho probablemente no tiene idea de esta discusión sobre No, eso. lógicamente que no, pero es espectacular. Así que bueno, la gente empieza a sumar de distintas veredas estas observaciones. Ya vamos en los 290 kilómetros, Iru, y acá nos vamos a esta observación, ya que fue la que se compartió en el canal 104 Plus, la replicó Tabú Conspiracy y también hizo eco, no estoy de broma, es el monte Mombiso. Sí, Pachamama Flat también lo tradujo. Lo subió, perfecto. 296 kilómetros de distancia, ya recién estábamos por ahí también, 290, 303 decía el tipo de punta a punta, en este caso son 296 desde la ciudad de Pisa hacia el monte Mombiso, todo en Italia, con una altura de la observación de 400 metros también. Vamos a poner de nuevamente ese cálculo y aquí nos empieza a dar 3.957 metros de ocultamiento, cuando el Mombiso tiene 3.841. O sea, aquí ya, en la anterior, el teidel y el ocultamiento estaban más o menos en el mismo lugar. Aquí ya definitivamente no se debería ver este monte si viviéramos sobre una esfera. El ocultamiento sobrepasa la altura del monte a la distancia y la altura del observador. Así que bueno, aquí tenía el link, ¿cierto?, de la publicación original, ¿ya?, que es en este diario, La República, Torino. Exacto. Donde se cuenta toda la historia, ¿cierto? A ver si lo puedo poner en español. La fotografía fue tomada el 30 de abril de 2025 desde una altitud de 400 metros. Al este de Pisa, la distancia hasta el famoso Rey de Piedra era la friolera de 296 kilómetros, lo que convertía la hazaña en un auténtico reto entre geografía, meteorología y astronomía. Y claro, y fotografía, porque en el fondo tienes que tener el equipo, tienes que estar en el lugar, en el momento apropiado, tienes que saber configurar todo. Entonces, en el fondo, hay harta técnica también acá. Fue más que una foto, dicen los dos fotógrafos. Fue una idea que nos acompañó durante 4 años. Capturar ese momento preciso en el que la geometría, la luz, la tierra y el cielo se alinean perfectamente.
Y aquí destacamos la palabra geometría porque es el hecho de que vivimos sobre un plano extendido lo que te permite observar este monte a la distancia, así de simple. Mirá, cuando yo veo este tipo de cosas, realmente es donde de alguna manera celebro, porque tal vez esta gente, si estuviese muy, muy ligada emocionalmente a la Tierra esférica, no publicaría los resultados. Así que en este sentido, tal vez que todavía no estén en la discusión, nos ayuda a que sigan surgiendo, ¿no Claro, es cierto?, este tipo de cosas. Ahora, va a llegar el momento, así como hay pilotos, como hay ingenieros, como hay el caso de agrimensores, ¿no? Etcétera, 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 seguramente surja el fotógrafo que vaya con la intención y tal vez intente que se publiquen los resultados confirmando una tierra plana, después quedará en el medio de comunicación, ¿no? La Gaceta de Torino, no creo que publicara si el titular es de la tierra plana. claro. Todavía nos sigue sirviendo, por suerte. Pero ya va a llegar el momento porque todo llega. Sí, bueno, vamos haciéndonos eco por el momento de todas estas observaciones que son hermosas, muchas de ellas son realmente logros, aciertos fotográficos. Ya, este es el detalle que veíamos recién, donde en realidad se ven varios montes dentro de ese disco solar, el Monviso, el Bisolo, Punta Gastaldi, ya a distancias similares, o sea, 3000, aquí son 296, Punta Gastaldi creo que está como a 300, andan por ahí. ¿Ya? Así que bueno, se agradece que hayan hecho esta observación hace poquito, hace pocos días, digamos, ¿ya? El 30 de abril. Sí, esto es incluso de las cosas que más me llaman la atención, ¿no? Porque yo a veces me encuentro con gente que tal vez tienen un gran conocimiento de matemática, ¿no es cierto? Y te presentan fórmulas de todo tipo, y sin embargo, cuando le hablas de la observación a larga distancia, te dicen que en realidad, si la Tierra es plana, yo debería ver de España a Nueva York, ¿no? O sea, una cosa, pero le mostrás esto que supera por cientos de metros y kilómetros en algunos casos lo que debería verse, y no hace falta ver de España a Nueva York, pero le mostrás este tipo de cosas y prácticamente no saben ni qué responder, ¿no? En el mejor de los casos te responden con no me dedico a esto, lo tendría que estudiar. Claro, tendría que revisar, tendría que... Pero sí están para decirte que si la Tierra es plana se debería ver de España a Nueva York porque lo estudiaron, ¿no? Me imagino. O sea, una cosa de loco. Bueno, Continuamos. íbamos en los 300 kilómetros y aquí ya nos saltamos a 380 kilómetros, ¿ya? Y aquí yo quería destacar este sitio que se llama Beyond Range, ya lo vamos a poner, de hecho, Gran sitio. lo vamos a poner acá, que es Beyond Horizons en beyondrange.wordpress.com, que es un sitio que se dedica a recopilar observaciones de este tipo y a hacer una especie como de ranking, ¿ya? Para obtener cuáles son las observaciones de mayor distancia. Esta Exacto. fotografía específicamente, que es desde el Canigú, en este caso, hacia el TT de Cabrières en los Alpes, alcanzó los 381 kilómetros y fue por mucho tiempo la observación para este sitio web, la observación que ostentaba el récord. Posteriormente fue, digamos, superado por otra observación, pero fue un logro en su momento con 381 kilómetros, ¿cierto? Con el disco solar bajando y visiten el link, hay un análisis ya del perfil, esta pequeña, digamos, topografía que se ve en la parte inferior del disco, se analizan con estos programas que permiten superponer las topografías a la distancia Sí, apropiada, con la sí, sí, simulación de vista. exactamente. Se estudia la distancia, obviamente la gente que hace esto se sorprende. 380 kilómetros registrados en una sola imagen, ¿ya? Y te cuentan acá toda la historia, cómo, dónde estaban, ¿viste? En la punta, lo que tuvieron que pasar. Es toda una aventura ir por Sí, este tipo de registro, ¿ya? Y se logró esta impresionante toma que en su momento, digo, era la observación que en ese sitio web ostentaba el récord a 380 kilómetros, ¿cierto? El TT de Gabriel. Vamos a hacer de nuevo el ejercicio, dale. ¿cierto?
ya la altura del observador son 2.785 metros, que es estar estando arriba del Canigú, ¿ya? 2.785 y vamos a ponerle la distancia de 380 kilómetros. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que aquí estamos bastante más alto. De todas maneras, nos devuelve un ocultamiento de 2.880 metros si estuviéramos sobre una esfera, ¿ya? Siendo que el objetivo, el TT de Gabriel, tiene 2.888. Entonces, lo logramos ver. Obviamente, acá dependemos del disco solar en este caso, pero se logra la observación. Y posteriormente, años después, aparece esta, que le robó la corona, el récord a la observación anterior, al menos para lo que tiene registrado Beyond Range, que es una observación a 443 kilómetros de distancia, ¿ya? Subimos en bastante más, o sea, aquí teníamos 380, acá son 60 kilómetros más, ¿ya? Donde se ve el Pico Gaspar en los Alpes franceses, desde el Finestretch o el Finestrella de los Pirineos en Italia, ¿ya? Esto es lo que se ve en el medio, es un mar de nubes, pero los picos se logran identificar. Vamos a poner, de hecho, la publicación original para compartirla también. Pero es bastante impresionante. 443, de hecho, es la observación que está catalogada como la del récord, ¿ya? Longest line of sight, ¿cierto? La visualización de mayor distancia, de visión más larga. Récord mundial Guinness actual, según este sitio, ¿ya? Con esa observación, de hecho, acá te identifican los montes y te muestran también la secuencia fotográfica en la medida en que estaban esperando el momento perfecto, ¿ya? Se atardece, hacen la toma, qué sé yo, y te cuentan la historia también de cómo sucedió. Entonces, volvamos a la calculadora curvatura, son acá, en este caso, altura del observador, 2.820 metros, ¿ya? 2.820 metros a una distancia de 443 kilómetros, 443. Y acá lo que tenemos es un ocultamiento de 5.000 metros. ¿Ya? Sí, 5 kilómetros. 5 kilómetros. Aquí ya nos estamos despegando muchísimo de la relación con los objetos que están a la distancia, porque el Pico Gaspar tiene 3.800, o sea, ya aquí estamos a 1 kilómetro más arriba. No, pero además no solamente que estamos 1 kilómetro por encima, sino que fíjate la fotografía, el horizonte sigue estando a la altura del observador, no hay ningún indicativo de que esas montañas, esos picos estén viniendo de atrás de una curvatura que no están visibles y se ponen para que vos le saques una foto perfecta, o sea, no hay nada que te indique que en este tipo de observaciones y de fotografías esos objetos vienen pura y exclusivamente de una tierra esférica, de más allá del horizonte de una tierra esférica y que se están poniendo ahí. Es tremendo, es tremendo, porque incluso, por ejemplo, en ese video que yo mostraba del Canigú, cuando el disco solar se posiciona por detrás para hacerle de contraluz, el que se va deformando es el sol, lógicamente, pero fíjate que el pico de la montaña, repito, en la animación que yo tengo del monte Canigú, está intacto, ni siquiera tiene el efecto de Fata Morgana como por ejemplo lo tiene la ciudad de Chicago cuando observamos desde Michigan, Chicago, porque claro, ahí está todo el lago Michigan y entonces el agua, ¿no?, contribuye a esa deformación muy abrupta del horizonte. En el Canigú, al estar los dos en elevación, ¿no?, en esas temperaturas frías que se dan en las partes altas de las montañas y demás, ni siquiera se está deformando mientras que el sol está bajando, ¿me entendés a lo que voy? O sea, lo voy a volver a mostrar una vez más para que se entienda. Sí, dale. Cuando uno ve esto, por ejemplo, de acá, vos acá lo que estás viendo es justamente que va apareciendo, pero no está viniendo de atrás, no es que el sol, primero tenés que también asumir de que el sol ahí no está, porque en el modelo que ellos pregonan es que la Tierra es curva y el sol está acá abajo, o sea, por más que yo ahora estoy viendo el sol acá arriba, lo estoy viendo acá abajo. O sea, mejor dicho, lo estoy viendo acá arriba, pero el sol está acá abajo. Y al mismo tiempo el sol, para nosotros se va alejando, pero por perspectiva, se va descendiendo. O sea, el sol no solamente ya está acá descendido, sino que va descendiendo cada vez más. O sea, la Tierra va girando cada vez más para el otro lado, porque aparte vos no podés decir que el sol baja y la Tierra está yendo para atrás. Y el Canigú,
por más que no se va a ver entero por una cuestión de distancia, si uno va viendo, está ahí ya. No es que el sol está acá abajo, a medida, se va yendo más abajo, pero en realidad se ve más arriba y el Canigú está acá abajo, pero no es que va elevándose. No es que vos vas viendo que va entrando, ¿entendés? Exacto, exacto. Un piquito que va subiendo porque el sol está haciendo de linterna. Exacto. Si tu explicación es eso, es para ir a un psiquiátrico en serio, maestro. No estás pudiendo lidiar con la realidad, ¿me entendés? Claro. Es grave que vos me quieras convencer de todo eso. Es el No, Canigú que está ahí, punto. y punto. Sí, es que la disonancia es brutal. O sea, no. Sí, bueno, nosotros lo vemos con más claridad, pero de hecho, yo recuerdo haberme hecho esa pregunta alguna vez mirando el atardecer. En realidad estamos girando esa como contrasentido que se te viene en el cuerpo, digamos, así como tú estás viendo algo y tienes que pensar lo contrario. Es un quilombo, Leo, es un quilombo. Es más fácil decir, es el Canigú, ¿entendés que? Y acá el sol ya por dónde está, y el Canigú no sigue elevándose, solamente se eleva de acá hasta el horizonte y ahí se queda, por ganas. No, no es que sigue, ¿entendés? Y termina quedando flotando, como el barco que se ve cuando le llama el barco fantasma. No, no, el tipo se frenó ahí, y ahí quedó, para la Claro. eternidad. O sea, no te lo acepto. Yo no te lo acepto, discúlpame. Me niego a aceptar la estupidez que me estás queriendo convencer. No tengo otra. Te lo tengo que decir así, ¿me entendés? Es como aceptar que la gallina es un tiranosaurio rex evolucionado. No, loco, es una gallina, maestro. Tranila no es una mujer, es un hombre. ¿Entendés? Y así podríamos ir con esta posverdad que nos quieren hacer vivir, loco. Bueno, continuamos. Sí, contrasentido, podríamos decir. Bueno, vámonos a esta parte final donde ya tenemos observaciones que son espectaculares. Obviamente siempre va a quedar en la duda, porque aquí ya son bastante claros los perfiles, no sé qué, pero en las observaciones que vienen siempre va a quedar en la duda si es que es o no es el objeto que decimos que estamos mirando. Pero los estudios que se han hecho permiten por lo menos, en algunos casos, sí hacer esa idea de que, por ejemplo, acá en esta observación que se hizo muy viral también, desde Ashcroft Park hacia Creta, por este personaje que se llamaba Chim Chong, no sé si tú te acuerdas, Iru. Sí, Se me puso, acuerdo de esto. ¿cierto?, a una altura del observador de 40 metros, que de hecho el video original lo borraron de YouTube, o sea, desapareció completamente y solo tenemos algunas réplicas. Logra ver la isla de Creta, el perfil de la isla de Creta, también con un zoom muy potente en un día calculado para que el disco solar pudiera presentarse por detrás, porque era la única forma de ver ese perfil a esa distancia. ¿Ya? Obviamente. Y bueno, apareció una plataforma petrolera que no estaba en los cálculos de nadie porque no aparece en ningún mapa. Y se hizo parte de esta observación que en el fondo tiene esa gracia además, porque son objetos que se van alineando, ¿cierto?, sobre el mismo plano. Es decir, tenemos la plataforma a una distancia y la isla de Creta más lejos, todos los objetos alineados. Y como te digo, bueno, se puede jugar. Yo me acuerdo en este momento, cuando salió esta observación, en los comentarios había muchos que decían, no, si lo que tú estás viendo son nubes. Siempre con esa excusa, unas nubes que estaban ahí con el perfil perfecto de la isla Creta, porque tú te pones en el Google Earth, que es el ejercicio que yo hice acá en esta imagen, ¿ya? El perfil coincide completamente desde el punto de observación a contraluz como se debería, y claro, tenemos una nube que caprichosamente se puso ahí para el momento de la foto. Así que bueno, 970 kilómetros de distancia a una altura de 40 metros apenas, y lo vamos a tirar a la calculadora igual, ¿ya? Dale. 40 metros, 970 kilómetros, y tenemos un ocultamiento de 70 kilómetros. No, es una locura. 70 kilómetros. Es una locura. Una locura total, una locura total. Así que bueno, esta observación no está en los récords de Beyond Range porque, bueno, esta es una grabación en realidad, pero sí tenemos una fotografía que Esta lo vi, también, esta también, esta no la conocía.
Esta es Ya, tremenda también, esta también es tremenda. esta es muy buena, ya, es un análisis que se hace acá en el Chan Spear, en este canal donde se tiene esta fotografía, ya, que se tomó desde el monte Snowdon en el Reino Unido hacia los Alpes en Francia y donde se pueden ver, ya, voy a ver si le hago zoom aquí para que se aprecie un poquito mejor, ¿ya? Y después le doy play al video. Se pueden ver varios picos montañosos nevados a la distancia, ¿ya? Entonces, lo que se hace por parte de este investigador es empezar a contrastar, digamos, las formas de los picos. Aquí, por ejemplo, se superponen, él tiene tomas más cercanas de los picos y las empieza a superponer con lo que está viendo en esa toma que es lejana, donde cada pico ocupa pocos píxeles, pero sí tienen una forma definida. Entonces los contrasta con otras tomas un poco más cercanas para ver si coinciden y coinciden perfectamente. O sea, el Gran Combing, por ejemplo, aquí está superpuesta una foto más cercana del pico y se coincide perfectamente con el perfil que se ve en esta fotografía de larga distancia. Y así lo hace, digamos, con el Mont Blanc y los otros picos montañosos que se logran visualizar. Y entonces logra determinar dónde estamos, cuáles son los picos que vemos y las distancias a las que están, que es una distancia espectacular de 1.126 kilómetros en el caso del Mont Blanc específicamente, ¿ya? Pero los otros picos, por ejemplo, la Tournette está a 1.099 kilómetros, el Rocher Blanc a 1.142 kilómetros, y así, la Mejía a 1.172 kilómetros, distancias similares, pero muy impresionantes, ¿ya? Muy, muy Sí, vamos a volver a la calculadora curvatura, ya, digamos, ya estamos con estas distancias que empiezan a explotar los números. Por ejemplo, pongamos el Mont Blanc a 1.127 kilómetros, teniendo la altura de la observación, que son 1.085 metros, porque esa es la altura que tiene el monte donde está parado, en el monte Snowdown. Entonces, 1.085 metros, ¿ok? Y nos vamos con la distancia a 1.126 kilómetros. 1.126 kilómetros. Y acá tenemos 79 kilómetros. 79 kilómetros de ocultamiento. Cuando la foto, ¿qué hacemos? Si la foto es bastante clara, ¿no? Pero además, te repito, o sea, no solamente es el ocultamiento, sino que en una simple fotografía como esa, vos lo que estás viendo está perfecto, está totalmente nivelado, no hay ningún indicativo de que eso pueda venir de 79 kilómetros por debajo y ponerse y posarse así para que vos Claro. digas vivo en una esfera que me engaña todos los días con este tipo de observaciones. Es realmente grave. Pensar que un objeto puede estar totalmente oculto y en una foto tan fácil de entender a simple vista que cualquier niño puede comprender de que eso es una foto a lo que estás viendo y que ahí prácticamente no hay más que perspectiva y alguna compresión lógicamente atmosférica al final de todo, pero el horizonte sigue estando al nivel de los ojos, no hay ningún indicativo de inclinación de nada. Está bien, te van a decir, no, porque la escala, esto, está bien, 79 kilómetros por debajo están levantándose esos picos. ¿Es verdad? ¿Vos me querés hacer creer que hay... Dale, maestro. No, no tengo 4 años. Dale, No tengo dale, 4 años. dale. Esto se lo podés hacer creer a un nene con Papá Noel. Ya somos adultos. ¿Qué me estás queriendo decir, querido? Es así. Imagínate, Digo, ¿qué índice de refracción necesitas para tener una de vuelta de 79 kilómetros? no, No pero existe. olvidate. No existe. No, 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 es imposible. Es imposible. Por eso tienen que Ah, hacer todo el otro compendio de pruebas, entre comillas pruebas, de evidencias y de encarar todo un modelo sostenido por las agencias espaciales para que vos mismo digas, bueno, evidentemente acá hay algo que yo no me puedo explicar porque me la muestran esférica por la televisión y porque me enseñaron que el eclipse y porque me enseñaron que esto, que aquello, que lo otro, patapín, patapán, y es un montón, viste, una balanza así de pruebas, pero con una sola se desmontó toda esa balanza de pruebas que son fenómenos observables, pero que lo que está mal interpretado es la premisa y la explicación sobre una falsa premisa, que la Tierra es una esfera.
Después Claro, todo lo demás se puede explicar. Lo de las agencias espaciales no hay más mucho que explicar, es un show televisivo que vamos a ponernos a discutir también si la película de Jurassic Park está mostrándose, se hizo con dinosaurios vivos, ¿no? Que te vamos a discutir si Sandra Bullock es astronauta o no es astronauta. Nada, pará, esa es otra temática, maestro. Esa es otra temática, que nosotros por entusiasmo también le damos lugar. Pero vamos a la curva, vamos al ítem, por algo está en el ítem 1 en las pruebas, en las evidencias, mejor dicho, en el sumario de evidencia que pone Wikipedia. Sigue siendo el barquito. claro, Vamos porque a es la esa. única que apuntaría a la geometría, si es que Es la única que existiera. apunta a la geometría terrestre. Es la Exacto, única que apunta a la geometría terrestre. O sea, ahí es geometría contra geometría. No, no es la luz, la sombra, no, no, geometría contra geometría. exacto. Continuamos, maestro, si querés. Bueno, y nos vamos ya a la parte final, donde tenemos un ejemplo espectacular, y yo quería citar el Flickr de este personaje que me lo encontré también eh, en algún minuto, y me pareció fenomenal su aporte, ya vamos a ver acá, porque él ha hecho muchas observaciones ya desde picos de montaña buscando objetivos a gran distancia, y también hace el ejercicio de sobreponer, ¿cierto? Visualizaciones, de contrastar los picos para tener mejor nitidez, ¿ya? Y ha logrado observaciones de mucha distancia, hay varias por acá, pero la que yo rescaté acá, si es que realmente lo que él dice se corresponde, estaríamos hablando, Iru, de una distancia de 5.583 kilómetros, viendo a través, en la parte final del mar de nubes, a un pico que tiene una altura considerable, ¿ya? Es el monte Nanga Parbat en Pakistán, que tiene una altura de 8.126 metros, y es esa altura la que permite que desde un observador que está en 1.190 kilómetros, ¿viste? A una distancia de 5.500, teniendo en cuenta que la perspectiva hace que los objetos, mientras más lejos se reduzcan en tamaño, es la Eso. altura del monte Parbat, estos 8.126 kilómetros, lo que permiten ya en esta toma que aparezca esa punta sobre el mar de nubes, ¿ya? Y él la pudo identificar bastante bien. Obviamente habrá que rechequearlo, pero si es así, ya vamos a poner acá la calculadora de curvatura, va a hacer este cálculo final que ya me parece, para efectos de creer que viene una esfera abominable, podríamos decir, con una altura del observador de 1.190 metros, ¿ya? 1.190 metros, a una distancia de 5.583 kilómetros. O sea, ya esto rompería todos los récords posibles, dándote, no sé si tú quieres leer el número de metros, digamos, que están ocultos acá, Iru, porque el número, como digo, es abominable. Son 200 kilómetros. Claro, no, no, es intratable esto. Es Es, intratable, porque ¿qué podemos decir? 200 claro, kilómetros. Obviamente entiendo todo lo que vos decís, porque lógicamente esta es una imagen en la cual vamos a dejar, si se quiere, ¿no? Esta idea de que, bueno, tal vez ese pico que se está viendo ahí no sea exactamente el que está diciendo la fotografía. De todas maneras, todos los ejemplos anteriores bastan y sobran. Obviamente acá no estamos mostrando, que después lo voy a mostrar para cerrar lo de J. Tolan, porque me parece que es interesante que quede para aquellos que tal vez están viendo este video por primera vez, ¿no? Pero de ser así, como vos bien decís, obviamente de ser así, esto sería una bestialidad, gracias a Nenúfar. Ahí va un miembro financiando el terraplanismo internacional. Gracias, tremendo. Nenúfar, querido, siempre por estar ahí del otro lado. Tiene un gran telescopio, Nenúfar. Digo que si uno de alguna forma ve esto, también acá, a mí, yo en un mundo ideal, ¿viste? Diría la sirenita, pero no, la sirenita no, que era el Aladín, la canción de En un mundo ideal. En un mundo ideal
esto que sucediera debería ir toda la ciencia por detrás y decir, wow, tenemos una evidencia para falsear, para refutar, miren qué impresionante esto, pongamos nuestros mejores equipamientos, montemos ahí sobre esa montaña un telescopio, hagamos un lente que alcance, pongámosle un lente infrarrojo, traeme la observación, la máquina más precisa que tengamos en observación a larga distancia y corroboremos si realmente desde esa altura, en esa posición del mundo y orientándola hacia ese lugar, se está viendo lo que se está viendo, que es el Nanga Parbat. Deberían hacer eso la comunidad científica, ¿no? Debería hacer eso. Claro, claro, claro. Exactamente, Iru. Son tomas impresionantes, la verdad. La esfera ya con la primera ya estábamos. No, ya, ya se había ido. ya se había ido. Y con esta ya no queda nada más que decir, pues, Iru, no. La verdad. No, por eso te digo, hemos, de alguna manera hemos pasado por varios ejemplos, están buenísimos porque algunos son nuevos, como por ejemplo lo de la Gaceta de Torino, ¿no? Que dio lugar a Sí. a este directo también aquí mismo en este canal, también lo justificó para vos y lo han subido por varios lugares. Ya te digo, son de las cosas que van apareciendo y que son necesarias ir mostrándolas porque hacen al convenio de pruebas también para nuestro lado en esa falsificación del radio de la Tierra, ¿no? Porque de ahí se da pie y se da lugar a que justamente muchas otras cosas tengan que tener otro tipo de explicaciones y de abordaje desde el punto de vista científico. Pero nosotros solemos hacer mucho hincapié en las observaciones, porque primero es la manera más directa. Acá el método científico, no hay que ir a un método científico demasiado elaborado. Esto no estamos tratando de ver colisiones de hadrones, no estamos yendo a una ciencia cuántica en el cual el observador cambia la realidad y no sé qué y no sé cuánto. No, estamos hablando de algo que por un lado te dicen que no hay que ser un científico para darse cuenta que la Tierra es esférica, que hay cosas que las aprendes en primer grado de la primaria, pero nadie se anima a apuntar un telescopio en forma horizontal y buscarle ¿no? la observación máxima. Entonces, acá el método científico es muy simple de aplicar. La observación que hay que hacer, ya hay con demasiadas personas involucradas sin conflicto de intereses, para desmontar el radio terrestre de 6.341 kilómetros promedio, y con esto se cae a pedazos. Y es necesario seguir saliendo al aire y seguir replicándolo y seguir recordando, porque obviamente, como venimos diciendo y como dice el dicho popular, claramente que el público se renueva, ¿no? De todas maneras, creo que de lo más lindo que tenemos, me parece que no solamente son estas observaciones, sino que por una cuestión también de traer a la comunidad el hecho de un terraplanista, ¿no? Porque cuando hablamos de J. Tolan es un gran ejemplo también, no simplemente por la observación, sino por ser un ingeniero civil que, perteneciendo a la Tierra esférica, se propuso poner en tela de juicio sus premisas fundamentales de su creencia en una Tierra esférica, y él dijo: yo ahora quiero mejorar la observación, quiero ir más allá de lo tradicional, y quiero tratar de observar la mayor cantidad de kilómetros a la distancia, y entonces voy a tratar de elevarme más y todo lo que ya conocemos. Y estas observaciones, de las cuales tiene muchísimas hechas, para mí es una de las más claras en cuanto a la metodología, esta cuestión de saber por dónde está transitando el avión, dónde está navegando, cuál es la altitud del mismo, cuál es la orientación a la que está visualizando, cuáles son los picos que está viendo, la distancia a la que está, comparándolo con el modelo esférico, ¿no? Y viendo que tiene objetos distinguibles a unos 900 prácticamente kilómetros, 940 más o menos kilómetros de distancia, pero también sigue viendo objetos que no son nubes, que están a la altura del observador, que están más allá de el propio objeto principal que está observando. Entonces, realmente, yo cuando vi lo de J. Tolan, era espectacular. Sí, La eso verdad es espectacular. sobre todo porque aunque parezca una sencillez, vino con una metodología nueva. O sea, como este muchacho puso un lente infrarrojo para sacar esa imagen al Canigú a 643 metros de altura, a 270 kilómetros de distancia, él usó un infrarrojo desde un avión con una simple camcorder, y fue suficiente.
Y Sí. no solamente eso, gracias a Marce Lombana por el apoyo al canal. Dice, muy interesante, un saludo. Muchas gracias, maestro. Se agradece el apoyo al proyecto NUR para todos. Te decía que, y nuevamente Nenúfar, muchas gracias, maestro. Acá está el canal de J. Tolan, sigue haciendo de las suyas. La verdad que tiene una metodología impecable, obviamente por una cuestión de tiempo no puede estar toda su vida haciendo este tipo de observaciones, pero ha traído cosas muy, muy interesantes y sobre todo, como digo, metodologías de trabajo más que interesantes, no solamente el hecho de la observación. Fue el que se le ocurrió ponerle lente infrarroja a una camcorder y mirar desde un avión. Y para su sorpresa se le generó como, si se quiere, un cierto vicio, ¿no? De decir, quiero ir por más, quiero ir por más. Y después incluso Claro. terminó haciendo videos de utilizar fotogrametría 3D para, según él, ¿no? Porque esto es una opinión personal de él, el cual haciendo un mapeado de lo que se ve en las fotos y en los videos que se muestran en la NASA y haciendo un extracto de todo eso, por ejemplo, él termina concluyendo a medida que utiliza las fotografías que pareciera que daría una forma cónica muy cercana Sí. desde el punto de vista de la filmación y que eso daría lugar a que fue filmado en un estudio y no en el paisaje lunar como tal, ¿no? Por ejemplo. Se fue para ese lado, ¿por qué? Porque obviamente después quiso investigar otras cuestiones, pero en cuanto a la observación del horizonte, la verdad que el trabajo que ha hecho J. Toland y que seguirá haciendo seguramente es impecable, incluso también para replicar. Dicho esto, maestro, mil gracias. La verdad que un directo impecable. Agradezco a los casi 1000 seres que nos estuvieron acompañando. Recuerden que Reino Utopía es el canal de Leo. Apóyenlo, suscríbanse, motívenlo para que siga, Eso. lógicamente, haciendo más y más videos. Yo por eso agradezco muchísimo a aquellos que me apoyan y que me ayudan a continuar con este proyecto, si no sería muy difícil. Reino Utopía, ya casi unos 2500 suscriptores. Hace un trabajo impecable, Leo, también muy prolijo, y como lo están viendo, porque el PowerPoint que presentamos es de él, y tiene muchas cosas interesantes para ver y obviamente también asumirá la demanda del público. Si tiene ahí la motivación y las vistas, seguramente se motiva a seguir dándole para adelante. Así que, Leo, la verdad, gracias Eso. por aceptar el llamado y el final es tuyo. Ya, muchas gracias, Iru. La verdad, encantado de estar en tu canal nuevamente, compartir esto con los muchachos, agradecerte por la invitación y poder dar el espacio. Y sí, vamos a seguir con la investigación. En mi canal tengo una serie que está dedicada específicamente a las mediciones respecto a la planitud. Hay una playlist especial sobre Midiendo el Plano, que es el nombre del programa, una sección de un programa que tengo en realidad. Y donde vamos analizando, ¿cierto? Este es el caso de la observación en larga distancia. Tenemos otros estudios respecto a topografía, ¿ya? A obras de ingeniería, a, digamos, un montón de otras evidencias o pruebas ya de frentón de que vivimos sobre un plano y que se ha podido medir de distintas maneras esa planitud. De hecho, lo que vimos hoy día es un conjunto de medidas ya vistas en términos como de las medidas lineales que hay entre un objeto y otro, esa es una medida de la planitud, las medidas verticales que hay entre el observador y el plano del agua, esa es otra medida de la planitud, los ángulos que se forman entre estos objetos, todo lo que vimos son medidas del plano donde estamos. Así que mi idea es poder seguir explorando y entrando cada vez más fino en la área técnica para poder descartar la esfera sin ninguna duda, digamos. Así que nada, pues genial poder compartir esto con los amigos y esperamos poder seguir en esta ruta. Así que súpense a Reino Utopía. Exactamente, maestro. Muchas gracias a Daniel Franco, un coterráneo suyo, porque apoyó ahí con chilenos. Saludos, Irú y Leo, Vamos, desde Villa Alemana. Ahí el señor Daniel, excelente, muchas gracias. gracias. Muchas Totalmente, gracias, muchas Dani. gracias.
Bueno, dicho esto, gracias a los casi 1000 seres que nos acompañaron, recuerden, Reino Utopía va a estar el link en la caja de comentarios y en el comentario fijado para apoyar a Leo con todo su trabajo y para seguir, obviamente, usted siéntase invitado cuando usted quiera, maestro, cuando tenga ganas de presentar cualquier temática, te lo digo así, no solamente de Tierra Plana, lo que vos consideres, contás con mi canal para ello, así que te agradezco muchísimo. Déjame que, como siempre, agradezca a todos los que hacen posible el proyecto de NUR para Todos, los que han dejado el like, suscribirse, apoyar por los superchats, muchas gracias a todos los que lo hicieron, y a aquellos que lo hacen a través de Patreon, donde hacemos esas charlas de Zooms semanales, y aquellos que también lo hacen en España a través de Bizum o Mercado Pago aquí en Argentina. Maestro, nada, siéntase autoinvitado cuando usted quiera, y la verdad que muchas gracias por seguir después de tantos años dejando un lugar ahí de tu tiempo y de tu espacio en tu vida personal para seguir subiendo información relacionada con esta nueva cosmovisión. Genial, en verdad es una información que me encanta explorar, digamos, porque el tema me vuela la cabeza desde el principio y creo que es necesario exponerlo y hacerlo con claridad, tomando todas las consideraciones técnicas necesarias. Así que encantado de poder seguir en esta ruta por ahora. Un saludo y nos vemos en el próximo video programa. Hasta luego. Saludos. Chao, chao. Chao, amigos. Gracias. Se pueda ir, el engaño fue impregnado en todos lados. En la escuela cuentan cuentos que inventa la elite Hollywood y Kubrick. El alunizaje fue montado, olvídate del espacio exterior. Es implantan en la imaginación.